El regreso del hijo pródigo, meditaciones ante un cuadro, de Henry J. Nouwen. Editorial PPC. Conclusión. Convertirse en el Padre. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Un paso solitario. Cuando vi por primera vez el detalle del hijo pródigo de Rembrandt, se inició en mí todo un viaje espiritual que me llevó a escribir este libro. Ahora, al escribir la conclusión, veo el camino tan largo que he recorrido. Desde el principio estuve preparado para aceptar que tanto la figura del hijo menor como la del mayor serían aspectos fundamentales de mi viaje espiritual. Durante mucho tiempo, el padre fue el otro, el que me recibiría, me perdonaría, me ofrecería una casa y me daría paz y alegría. El padre era el lugar al que volver, la meta de mi viaje, la última morada. Fue poco a poco, y en ocasiones muy dolorosamente, cuando caí en la cuenta de que mi viaje espiritual jamás estaría completo mientras el padre siguiera siendo un intruso. Fue entonces cuando vi claro que ni mi formación teológica ni mi formación espiritual habían sido capaces de liberarme de la idea de un Dios Padre que seguía amenazándome y amedrentándome. Todo lo que había aprendido acerca del amor del Padre no me había permitido abandonar la idea de una autoridad que tenía poder sobre mí y que utilizaría ese poder según su voluntad. De alguna manera, el amor de Dios hacia mí estaba limitado por mi miedo hacia el poder de Dios, y lo más prudente era mantenerse a distancia, a pesar de que mi deseo de acercarme era inmenso. Sé que este sentimiento es compartido por muchas personas. He visto cómo el miedo a convertirme en víctima de la venganza y del castigo de Dios ha paralizado la vida intelectual y emocional de mucha gente independientemente de la edad, religión o estilo de vida. El miedo a Dios es una de las grandes tragedias humanas. El cuadro de Rembrandt, así como su trágica vida, me han ofrecido un contexto en el que descubrir que el último paso en la vida espiritual está muy lejos de un sentimiento de miedo hacia el Padre y que es posible convertirse en él. Mientras el Padre despierte miedo, continuará siendo un intruso y será imposible que ponga su morada en mi interior. Pero Rembrandt, que me mostró al Padre en su dimensión vulnerable, me hizo caer en la cuenta de que mi vocación última es la de ser como el Padre y vivir su divina compasión en mi vida cotidiana. Aunque sea el hijo menor y el hijo mayor, yo no estoy llamado a continuar siéndolo, sino a convertirme en el Padre. Nadie ha sido padre o madre sin antes ser hijo o hija, pero cada hijo e hija debe elegir conscientemente dar un paso más y convertirse en padre o madre para otros. Es un paso muy duro y solitario de dar, especialmente en un periodo de la historia en que es tan difícil vivir bien la paternidad, pero a la vez es un paso esencial para el cumplimiento del viaje espiritual. Aunque Rembrandt no sitúa al Padre en el centro físico del cuadro, está claro que el Padre es el centro de todo lo que allí ocurre. Toda la luz emana de él, toda la atención vuelve a él. Rembrandt, fiel a la parábola, buscó que nuestra primera atención recayera en el Padre antes que en ningún otro. Me sorprende pensar en el tiempo que me ha llevado a hacer del Padre el centro de mi atención. ¿Era tan fácil identificarse con los hijos? Su desobediencia es tan comprensible y tan humana que el identificarse con ellos surge de inmediato. Durante mucho tiempo me identifiqué tanto con el hijo menor que ni se me ocurrió pensar que podía parecerme más al mayor. Pero tan pronto como mi amigo dijo: «Me pregunto si no serás más bien como el hijo mayor», me fue muy difícil pensar en otra cosa. Aparentemente, todos participamos en mayor o en menor medida de todas las formas de miseria humana. Nadie está completamente libre de la codicia, o de la ira, o de la lujuria, o del resentimiento, o de la frivolidad, o de los celos. La debilidad humana puede surgir de 1000 formas, pero no hay ofensa, crimen o guerra que no encuentre su semilla en nuestros corazones. ¿Pero qué hay del Padre? ¿Por qué prestamos tanta atención a los hijos cuando es el Padre el centro, aquel con quien debo identificarme? ¿Por qué hablar tanto de ser como los hijos cuando la pregunta clave es: ¿quieres ser como el Padre? Uno siente bien el poder decir: esos hijos son como yo, porque siente que se le comprende. Pero, ¿cómo sienta decir: el Padre es como yo? Quiero ser no solo como aquel que es perdonado, sino también como aquel que perdona. No solo como aquel a quien se le da la bienvenida, sino también como aquel que la da. No solo como aquel que recibe misericordia, sino también como aquel que la da.
¿No hay una presión tanto en la Iglesia como en la sociedad para que sigamos siendo hijos dependientes? ¿No hizo la Iglesia en el pasado hincapié en la obediencia de un modo tal que resultaba muy difícil descubrir la paternidad espiritual? ¿Acaso nuestra sociedad consumista no nos anima a dejarnos llevar por la autogratificación infantil? ¿Quién nos ha retado a que nos liberemos de las dependencias inmaduras y que aceptemos la carga de ser adultos responsables? ¿Acaso no intentamos escaparnos de la dura tarea que supone la paternidad? Rembrandt lo hizo. Solo después de mucho dolor y sufrimiento, cercano a la muerte, fue capaz de entender y de retratar la verdadera paternidad espiritual. Tal vez la afirmación más radical que hizo Jesús fue: sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Jesús describe la misericordia de Dios no solo para mostrarme lo que Dios siente por mí, o para perdonarme los pecados y ofrecerme una vida nueva y mucha felicidad, sino para invitarme a ser como Dios y para que sea tan misericordioso con los demás como lo es Él conmigo. Si el único significado de la historia fuera que la gente peca, pero que Dios perdona, yo podría muy fácilmente empezar a pensar en mis pecados como una buenísima ocasión para que Dios me muestre su perdón. En una interpretación así, no habría un verdadero reto. Me resignaría a que soy débil y estaría esperando a que Dios cerrara finalmente sus ojos a mis pecados y me dejara entrar en casa, hubiera hecho lo que hubiera hecho. Pero este mensaje tan sentimental y romántico no es el mensaje de los evangelios. A lo que estoy llamado es hacer verdad en mí que tanto si soy el hijo menor como si soy el mayor, soy el hijo de mi Padre misericordioso. Soy un heredero. Nadie expresa esto tan claramente como Pablo cuando escribe: ese mismo espíritu se une al nuestro para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, toda vez que si ahora padecemos con Él, seremos también glorificados con Él. Romanos 8, 16, 17. Así pues, como hijo y heredero, me convierto en sucesor. Estoy destinado a entrar en el lugar del Padre y ofrecer a otros la misma compasión que Él me ofrece. El regreso al Padre es el reto para convertirse en el Padre. Esta llamada a ser el Padre excluye cualquier interpretación suave de la historia. Sé lo mucho que deseo volver y estar a salvo, pero ¿realmente quiero ser hijo y heredero sabiendo todo lo que esto implica? Estar en la casa del Padre exige que haga mía la vida del Padre y me transforme en su imagen. Hace poco, mirándome en el espejo, me chocó comprobar lo mucho que me parezco a mi padre. Mirando mis rasgos, de repente vi al hombre que veía cuando tenía 27 años, el hombre al que admiraba, criticaba, quería y temía. Había invertido mucha de mi energía en encontrar mi yo en el rostro de aquella persona, y muchas de las preguntas acerca de quién era y en quién me convertiría habían tomado forma siendo hijo de este hombre. Cuando me vi reflejado en el espejo, me di cuenta de que todas las diferencias de las que había sido consciente en mi vida eran muy pequeñas en comparación con las similitudes. Me di cuenta con sorpresa de que era heredero, sucesor, admirado, temido, alabado e incomprendido por otros, igual que mi padre lo era por mí.